Buenas noches, Iglesia Jesús, fuente de vida eterna. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a compartir este tema precioso, el cual está titulado Dios nos llama a ser atalayas. ¿Qué significa ser atalaya? La definición yo la busqué en el diccionario y dice así: el significado bíblico de atalaya se refiere a aquellas personas que se dedican a vigilar y proteger a las ciudades. En tiempos bíblicos se usaba mucho esta figura en las viñas, en los huertos, para vigilarlos. Representa sobre todo la vigilancia, el ser atalaya. Yo no sé cuántos han visto a estas personas que andan vendiendo unos libritos que se llaman así. Pues no, prácticamente no es esto lo que el Señor nos ha llamado a hacer. El Señor nos llama a ser atalayas, a ser vigilantes. Ven los tiempos que estamos viviendo hoy, como el tiempo que se vive en esta fecha. Dios nos llama a estar alertas y a ser vigilantes. Estas personas que celebran estas cosas se preparan con tiempo, ayunan para llegar a este día, para poder tener éxito con las cosas que hacen. Nosotros deberíamos de apercibirnos y prepararnos mejor que ellos para romper con todas esas artimañas de Satanás que se levantan. Entonces Dios nos llama a que seamos vigilantes. Y vamos a la palabra y vamos a Ezequiel capítulo 3, versículo 16. Y vamos a ver a un hombre que el Señor lo llamó como atalaya. Y dice así: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, yo te he puesto por guardián, por cuidador. Dice que, hijo mío, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. En aquel tiempo dice que Israel fue tomado como esclavos, fueron tomados. Y entonces el Señor llamó a Ezequiel para que él fuera el atalaya, para que él fuera el que fuera a señalar el pecado que ellos tenían, el pecado que ellos habían cometido. Déjenme decirles que cuando algo venía al pueblo de Israel, era porque ellos mismos se lo habían buscado. Cuando algo viene a nuestras vidas, es porque nosotros mismos nos hemos buscado eso, por la desobediencia. Muchas veces los mensajes que se comparten cuando son bien fuertes, a nosotros no nos gustan. Anteriormente a mí me gustaba solo compartir mensajes así de señalamientos y fuertes, ¿verdad? Y a mucha gente no le gusta, pero eso es lo que el Señor quiere, que nosotros señalemos, que nosotros señalemos el peligro que viene a través de las personas que están cometiendo errores. Debemos estar pendientes como atalayas y velar por la gente que está a nuestro cargo. Nosotros como pastores tenemos que velar por la iglesia, tenemos que velar por cada una de las ovejas, como esos atalayas que habían en los tiempos de Ezequiel. Dice que en los tiempos de Ezequiel eran pueblos pequeños que podían circularse, levantar grandes muros y levantar torres donde se ponía el vigilante, donde se ponía la atalaya, y dice que miraba desde lejos cuando venía el peligro, y él se encargaba de anunciarle a toda la gente, a todo el pueblo, del peligro que venía. Y esa muralla que había permitía que ellos se prepararan y que los que venían a invadir el pueblo no lo pudieran hacer. En lo que ellos se preparaban, esas murallas los podían defender. Igualmente podemos aplicar eso para nuestras vidas hoy. Tenemos que aplicar eso para nuestras vidas, el ser atalayas para nuestra familia, ser atalayas para la iglesia, ser atalayas para nosotros mismos. Porque muchas veces nosotros mismos necesitamos exhortarnos a nosotros mismos.
Y mire lo que sigue aquí en este versículo, en este pasaje. En el 18 dice: cuando dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Qué es lo que el Señor nos ha mandado a hacer a nosotros? A decir la verdad, a señalar el pecado. Muchas veces podemos ver a las personas que abiertamente andan pecando, pero no nos animamos a decirle: lo que estás haciendo es malo, lo que estás haciendo es pecado. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, advertir a las personas del pecado. Porque ¿qué va a suceder si esta persona se pierde? Dice que la sangre de esta persona se nos demandará. Es preferible, así como decía mi familiar, más vale un rato colorado que 100 descoloridos. Más vale hablarle claro a la persona. En una ocasión yo vi a un hermano fumando. Se escondió el cigarro y lo tiró al suelo y miró qué hacía. Mira, hermano, le dije, no me estás engañando a mí, tampoco estás engañando a Dios, porque Dios te ve en todos lados, te ve en el baño, te ve en el parque, te ve a donde vayas, en tu trabajo te va a ver. Pero una cosa sí te digo, que si no dejas esas malas costumbres, te va a venir maldición. ¿Sí? Y así, hay que hablar claro, mis hermanos, hablarle claro a las personas. Igualmente con nuestros hijos, igualmente a nuestra esposa, igualmente a cualquier persona que miremos nosotros que anda mal y que sabemos que debería de andar en buen camino. Eso es ser un atalaya, eso es apercibir a las personas que andan mal. Porque dice la palabra que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces nosotros nos damos cuenta y deberemos apercibir a la gente, apercibir a las personas. Y vamos a seguir leyendo aquí en el 19, dice: pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Qué rico se siente, ¿verdad?, cuando usted advirtió a la persona y si no hizo caso, como dicen, ¿verdad?, me lavé las manos porque ya yo le advertí, yo le hablé. Miremos el 20: si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si alguno amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. O sea que aquí está hablando que no solo le debemos de hablar al hermano, o sea, al impío, al justo, sino también le tenemos que hablar al impío. Fíjese, no solamente al justo, que es el que tenemos aquí cerca, a nuestro hermano que se congrega con nosotros, sino a aquel impío. ¿Y qué es impío? Alguien que fue pío, alguien que tuvo piedad, que fue piadoso, pero que ahora está fuera de la iglesia, está apartado. Porque el inconverso es aquel que no ha conocido a Jesús, pero el que conoció a Jesús y se apartó, ese es el impío, y a él también hay que exhortar. Y si el Señor nos llama a exhortar a esta persona, hay que ir a hacerlo. Amén. Gloria al Señor. Al igual que Ezequiel, cada uno de nosotros hemos sido puestos por Dios para ser atalayas. Atalayas de nosotros mismos. Y vamos a ir a este versículo de Lucas 21:34, que dice así: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Debemos de hacer atalayas de nosotros mismos. Y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como
Un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Pero mire cómo habla de claro la Biblia, Dios habla hoy, y este mismo pasaje. Tengan cuidado y no dejen sus corazones, no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Oiga, que no está hablándole a la gente de afuera, nos está hablando a nosotros. Tengan cuidado y si no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, para que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes, dice. Velad pues, dice en el 21:36, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas esas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Que Dios nos halle de pie delante del Hijo del Hombre, que nosotros agrademos a Dios en aquel día. Estaba platicando yo con unos hermanos, ¿verdad? Que a veces uno no sabe qué pensar si son realmente hermanos. Yo visitaba una empresa, como yo me dedico a vender partes de autos, y encontré la mesita así, esas mesitas que ponen en las salas con copitas y Coca-Cola y licor, y lo vi sentado a él ahí, y dije yo, lo que estás haciendo es malo, hermano, esto no es de cristianos. O sea, lo que es el exhortar, debemos de exhortar, ¿verdad?, a las personas. Y se lo dije ahí rapidito, eso no es correcto. No, hermano, no es lo que pensás, me dijo, esto es social, es algo social aquí, es de negocios. ¿Puede usted creer que nosotros necesitamos entrar a ese tipo para hacer negocios? Como dice el pastor, nosotros vivimos de la poderosa mano de Dios, no necesitamos hacer esas cosas. Tener que recibirle un cigarro a alguien para poder hacer un tipo de negocio ahí con ellos. No necesitamos nosotros como cristianos. Entonces le digo a este hermano, tenés que cambiar esa actitud. Tenés que cambiar esa actitud. Pero ¿qué hubiera pasado si yo lo veo y, como dicen por acá, me hago el loco, salgo de ahí? Como a mí lo que me interesa es dejar lo que yo voy a dejar y que me paguen y me voy. Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Exhortar. Aún yo he exhortado a personas que yo sé que no son cristianas evangélicas, pero sé que de alguna manera tienen temor de Dios, y los he encontrado en esas situaciones y les digo, eso que estás haciendo no es bueno, eso no le agrada a Dios. Y nosotros como padres de familia, como cabezas de hogar, mis hermanos, debemos de tener ese tacto, porque lo que nosotros hacemos como cabezas de hogar va a afectar a la familia. Si ese pecado que se está cometiendo viene el castigo como la falta de provisión, la escasez, no solo le va a afectar a usted, le va a afectar a la familia, porque viene castigo por el pecado. Entonces, ¿qué tenemos nosotros que hacer como atalayas, como vigilantes? En este caso estamos hablando de nosotros mismos, que debemos de cuidarnos de esto. Hay quienes deciden por sí mismos, digo, voy a ver mi buena película en la televisión de 3X. Eso no le hace mal a nadie y nadie me está viendo. Pero como cabeza de hogar, ¿qué repercusión va a tener lo que usted está haciendo? En una ocasión me comentó una persona eso, me dijo, a ver mi buena película voy ahorita, digo. Como otros dicen, a ver mi buen partido de fútbol, ¿no? Imagínense, mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado. Debemos de ser atalayas de nosotros mismos, examinarnos a nosotros mismos y ver si nuestro caminar es correcto delante de la presencia de Dios. ¿Qué dice la Biblia acerca de los que ya conocemos a nuestro Señor Jesús? Dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Si antes teníamos que hacer esas cosas para tener negocios, ahora ya no tenemos que hacerlo. Ya no dependemos de lo que hacíamos antes, ahora dependemos de la mano de Dios. Mire lo que dice en Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, santidad de la verdad. Eso es ser unos centinelas, ser un atalaya de uno mismo, cuidarse uno mismo. Ahora bien, ser atalayas de nuestra familia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como padres hacia nuestros hijos? Estorbarles el pecado a nuestros hijos. Nosotros tenemos que ser atalayas de nuestra familia. Observar a nuestros hijos, cuál es el proceder que tienen nuestros hijos. Yo no sé si usted sabe dónde anduvieron sus hijos anoche, o dónde andan hoy, con quién andan, quiénes son sus amistades. Ahí en la colonia podemos ver nosotros que tenemos que tener mucho cuidado porque cuando usted ve a los muchachos pasar y pasar, dar vuelta ahí en la colonia, los grupitos ahí, puros patojos de 13, 14 años, y ya con el cigarro en la mano, va a dar vueltas. Entonces uno tiene que apercibir a sus hijos, que no salgan a juntarse con los patojos de la colonia, ¿sí? Y aquella muchachita que tenemos en la casa que de repente se enamora del patojo por ahí, que anda por ahí dando vueltas, también hay que percibirla. Debemos de cuidar a nuestros hijos, y para eso nos escogió el Señor, nos escogió para ser atalayas, para ser protectores de nuestra familia. ¿Qué dice la Biblia si uno de nuestros hijos se casa o se une con alguien que no tiene a Cristo en su corazón? Se une en yugo desigual. Lamentablemente muchas veces vienen personas a pedir consejería matrimonial, que se van a casar y que están motivados que se van a casar, y le pregunta a uno a la muchachita, y el joven es cristiano. Dice, no, dice, pero ya va a ser, dice, pero ya va a ser. Mire qué fe la que tienen también, ¿verdad? Y lamentablemente hemos visto esos casamientos y hemos visto la frustración que viene adelante. ¿Por qué? Porque se les advirtió. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, dice. Pero como el enamoramiento emboba a la gente, ¿verdad? Cuando usted está enamorado, está atontado, ¿verdad? O sea, no ve nada. Es un flechazo que se pegaron y no ven las situaciones, no ven el futuro, pero uno los está percibiendo. O sea, si ellos no obedecen y se fueron al fracaso, eso ya no fue culpa de nosotros. Pero a eso nos llamó el Señor, a percibir. Apercibamos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros hijos. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué programas ven nuestros hijos en la televisión? ¿Qué programas ven nuestros hijos en la televisión? Debemos de tener ese cuidado también. Debemos de ser atalayas en cuanto a qué es lo que están viendo nuestros hijos. Ya revisó usted sus celulares, ya revisó usted esa página del Facebook. Ya, eso es ser un atalaya de su casa, de su hogar, de sus hijos. ¿Tiene usted la clave para entrar al celular de su hijo? Para ver todo, qué es lo que él tiene ahí. Puede ser que esté haciendo cosas que no debe. Puede ser que esté ahí, que él sea el principal de una página de
de pornografía y usted no lo sabe, pero como usted no le revisa, usted tiene que revisarle esas cosas a sus hijos. Tiene que ver qué están viendo en la televisión. En mi caso, en la casa yo no tengo televisión en los cuartos. Hay una televisión en la sala y ahí miramos todos un ratito. Y para el cuarto nada. Prohibido desde niños. Ellos querían televisión desde niños. Quiero mi tele. No. Miren, es un fracaso darles televisión a los hijos, ponerles televisión y cable. Nosotros podemos controlar esas situaciones, pero también tenemos que controlar a nuestros hijos. Porque si nosotros no lo hacemos, el Señor nos lo va a demandar. Está fuerte, pero el Señor me mandó a hacer atalaya hoy. Atalaya de la iglesia. Gloria a Dios. Debemos velar, debemos hacer atalayas y velar que se cumpla la palabra de Dios en nuestra familia. Lo que dice en 1 de Pedro 3:1, dice: asimismo vosotras mujeres estar sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Dice. Mujeres, tomen su lugar en el hogar. Nosotros como cabezas de hogares debemos de velar porque así sea, porque así tiene que funcionar bien. Así debe de funcionar. Y en el mismo 1 de Pedro 3:7 dice: y vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. O sea que así es como tiene que funcionar el hogar, y eso es lo que debemos de cuidar y debemos de estar pendientes. ¿Qué es lo que pide el Señor? Que las esposas sean sujetas, y lo que pide para el hombre es que amen a su mujer, que la traten como a vaso frágil. ¿Qué problemas tenemos cuando nosotros estamos fuera de este lineamiento de la palabra de Dios? Dice que nuestras oraciones son estorbadas. Por más que usted ore, si usted no se sujeta a su esposo, sus oraciones no van a llegar ni al techo. Calcule usted unos 3 metros nada más. Amén. Entonces debemos de velar porque esto así sea. También hay para los hijos: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. No quiero tele en tu cuarto, obedezca. Mira que la computadora, no computadora tampoco en el cuarto. La computadora todavía es más terrible que la televisión. No, que solo la tablet, papi. Pasada la hora de los estudios, guarden todos esos aparatos y a dormir. Jálenlos, hagan una oración y cada quien para su cama. Esa es la forma que debemos de tener nosotros para ser unos buenos atalayas de nuestra familia. Amén. ¿Y qué me dices de ser atalayas para la iglesia? Por no ser muy buenos atalayas nos han echado gol. ¿Sí? Mire lo que dice Mateo 7:15: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Oiga, y muchas veces las mismas personas de la iglesia se encargan de afectar a otras personas de la iglesia. Bueno, posiblemente vinieron como ovejas y eran lobos rapaces también. A mí muchas veces me invitaron: mire, pastor Cris, fíjese que allá la célula, no el día de la célula, el otro día nos vamos a reunir, va a llegar un profeta y nos va a dar palabra. Vaya, llegue usted, porque eso va a estar bueno. Muchas veces me lo dijeron, y cuando se dieron cuenta que yo ya no les puse asunto en esto, ya no me invitaron, pero sí invitaron a otras personas, las cuales cayeron en este engaño. Cuando usted desee que el Señor le hable,
Solo pídale al Señor que Él le hable. Cuando el profeta, cuando David fue ungido como rey de Israel, ¿qué andaba haciendo David? Pastoreando sus ovejas. Usted haga lo que está haciendo, sirviéndole al Señor con todo su corazón. Y el profeta va a venir a usted. No usted va a ir a buscar al profeta, ni va a ir allá con aquel que dicen que va a llegar a tal lado, porque va a caer en un error, va a caer en el engaño. Entonces, ¿qué nos toca a nosotros como pastores acá en la iglesia? Ser atalayas de ustedes. Este pequeño remanente que está hoy puede ser fortalecido si obedece la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se les está advirtiendo. Y mire lo que dice para esas personas que hacen esas cosas, que se emocionan porque oyen que por allá va a llegar fulano, que por allá va a llegar este otro mengano y que trae una palabra para usted, para su vida, y que le profetiza y que le profetiza y que le habla en lenguas y le dice una palabra. Ay, usted emocionado porque esa palabra quería escuchar. No es la que nosotros queramos escuchar, es la que Dios nos quiera dar a nosotros. Y mire lo que dice para estas personas que andan jalando a otras para hacerlas caer. Marcos 9:42. Marcos 9:42 dice: cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, mejor fuera que si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Mire lo que el Señor, aquí la palabra es completa, mis hermanos. Cuidado con esas personas que le andan diciendo: mire mire, vaya para allá porque allá están dando buena palabra. Allá ponen luces y fíjese que regalan bolsas de víveres y mire, les ponen tantas emociones para llevárselos para otro lado, pero tengan cuidado. Aquí no les regalamos víveres, pero les regalamos amor, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Debemos de velar porque se cumpla la palabra dentro de la iglesia. La falta de conocimiento, dice, de la autoridad es algo que afecta a la iglesia, familia y a uno mismo. El conocimiento de autoridad, mis hermanos, es clave, es la base para que nosotros seamos prosperados, seamos bendecidos. La esposa obediente, los hijos obedientes que conocen de autoridad van a alcanzar bendición. Usted en su lugar de trabajo va a alcanzar bendición si usted se sujeta a sus jefes. Pero ¿qué dice Oseas 4:6? El pueblo perece por falta de sabiduría y conocimiento. Pero hoy hemos adquirido otro poco de conocimiento a través de estas escrituras. El Señor nos ha llamado a ser atalayas, a ser guardianes, así como en aquella época dice que habían personas atalayas cuidando las hortalizas, cuidando las plantaciones. Cuide usted su jardín, ese jardín que Dios le ha dado en su casa. Y todos cuidemos de la iglesia, seamos atalayas. A veces vienen personas acá a la iglesia que no conocemos, pero muchas veces, muchos hermanos, a veces cuando ven a alguien así curiosamente raro, como alguien que apareció una vez ahí haciendo algunos ritos, me fueron a traer para que yo fuera a observar la situación. Y eso es ser atalaya, mis hermanos. Tener el celo de Dios por la casa de Dios y por la iglesia, por los hermanos también. Amén. Todos debemos de estar apercibidos. Todos debemos de ser atalayas porque a todos nos llamó el Señor a ser atalayas. Pero vamos a leer nuevamente el pasaje para terminar, porque ya me encendieron una lucecita por ahí. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Ahora dígale usted a su vecino: el Señor te ha puesto como atalaya.
Dios nos ha puesto como atalaya. A la casa de Israel oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. O sea que nosotros vamos a amonestar de parte de Dios, no de parte nuestra. La amonestación va a ser de parte de Dios, porque la palabra así lo dice. Usted siempre abóquese, tome un pasaje bíblico y conforme a la palabra usted vaya y exhorte. Pero es mejor que no hayamos visto nosotros a alguien en pecado, porque si lo vimos vamos a tener que hacerlo. Ahora si usted no vio, pues usted no tiene problema. Pero si ya vimos a alguien, hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo dijera el impío de cierto morirá, si tú no le amonestarás ni le hablarás para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Así que tengamos mucho cuidado, mis hermanos. Debemos de hablar. No nos quedemos con lo que vemos, sino que debemos de hablar. Debemos de apercibir a las personas. Aunque no sean cristianos, aunque usted los vea, siempre hay que hablarle a la gente. Porque si no, se nos va a demandar. Así que espero que esta enseñanza sea de mucha bendición para sus vidas, para los que nos ven en el YouTube. En el nombre de Jesús, el Señor les bendiga. Amén.